Miembros del Ku Klux Klan reaccionan ante las condenas a cadena perpetua. El Ku Klux Klan, fundado el 24 de diciembre de 1865, casi como un divertimento por 6 jóvenes que habían combatido en las filas confederadas durante la Guerra Civil Estadounidense 1861 y 1865, se convirtió enseguida en una violenta máquina racista de aterrorizar y matar, primero a afrodescendientes y después a personas judías, católicas, homosexuales, sindicalistas, comunistas, blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en su ideología de supremacismo blanco protestante. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Hoy, 157 años después y tras una historia entre fases en la que llegó a superar los 4 millones de integrantes, el KKK, abreviadamente, pervive en apenas medio centenar de pequeños grupos muy divididos y descoordinados que incluso rivalizan entre sí y que no suman más de 8.000 miembros. Pero eso no significa que la organización haya dejado de ser un peligro para la convivencia democrática. Internet y las redes sociales le permiten extender su influencia y tener ideológicamente, como alertaba el historiador William Pierce Randall en su obra de referencia, el Ku Klux Klan, un siglo de infamia. Como se ha comprobado con el eco electoral de la retórica racista y antimigratoria de Trump, la crisis de 2008 y sus graves consecuencias laborales y de exclusión provocaron frustración, resentimiento y búsqueda de culpables. Y el Klan, como la extrema derecha, puso de inmediato el foco en la población negra e inmigrante. De hecho, además de sus propias actividades supremacistas, el grupo se suma a eventos que organizan otros movimientos de similar ideología, como los actos contra la comunidad LGBTI o contra el movimiento Black Lives Matter, que denuncia la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco, poco antes de que el republicano Abraham Lincoln asumiera la presidencia con un programa para abolir la esclavitud. 7 estados sureños, cuya economía se basaba en plantaciones de algodón y tabaco con mano de obra esclava, proclamaron su secesión y constituyeron la Confederación. Lincoln intentó negociar para evitar la guerra, pero acabó llamando a las armas después de que las fuerzas sureñas asaltaran varias fortificaciones federales. Otros 4 estados del sur se unieron entonces a la Confederación. En pleno conflicto bélico, Lincoln aprobó el 1 de enero de 1863 la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos para toda la ciudadanía, medida rechazada por el sur secesionista como una intromisión del norte rico e industrializado en su modelo productivo rural y esclavista. Durante y después de la guerra, los terratenientes sureños vieron cómo su hasta entonces gratuita mano de obra abandonaba el campo y hacía tambalear su modelo económico. De ahí su feroz resistencia a la proclamación de emancipación de Lincoln y su creciente hostilidad hacia los antiguos esclavos conforme se le iban reconociendo sus derechos a la educación, la propiedad, el voto, incluso aunque no siempre se hicieran efectivos. El naciente Ku Klux Klan se encargaría de canalizar ese odio racista que pronto desembocó en violencia y terror en 1866 para visibilizar el supremacismo blanco y su rechazo a la creación de una escuela para personas negras. Un dirigente local del grupo de Athens, Alabama, secuestró a un estudiante y lo arrojó a un arroyo helado. La agresión marca un brutal salto cualitativo respecto a aquel club social fundado en Pulaski por 6 jóvenes que parecían conformarse con asustar e intimidar a los afroamericanos con su parafernalia, túnicas y máscaras, títulos renombrantes como Gran Dragón, Gran Titán o Gran Cíclope, y con sus bromas de dudoso gusto, como cuando recorrían a caballo las calles de la localidad en silencio, lentamente y haciendo gestos cómicos a los transeúntes. La población negra, desde luego, no se lo tomó a broma. Por otra parte, James Seal apeló a 2 jóvenes negros en un bosque y los arrojó moribundos al río Mississippi. Solo un monstruo pudo haber hecho esto. Así de rotundo fue el juez Henry cuando leyó la sentencia contra James Seal, uno de los últimos miembros vivos del Ku Klux Klan, que ha sido condenado a 3 cadenas perpetuas por el secuestro y conspiración en el asesinato en mayo de 1964 de 2 jóvenes de raza negra en Midville, junto al río Mississippi. Docenas de negros fueron asesinados entre los años 1950 y 1960, víctimas de la segregación racial en Estados Unidos. Seal tiene hoy 72 años de edad y padece cáncer en los huesos. La enfermedad y su edad no evitarán que pase el resto de sus días recluido en un centro médico penitenciario por el crimen que cometió hace algo más de 4 décadas y que el juez Wingott calificó de horrendo. Las víctimas fueron Charles Moore y Henry D. Este supremacista de la raza blanca tenía 29 años cuando cometió el crimen. Era uno de los cientos de miles de blancos que intentaban aterrorizar a los negros que luchaban por sus derechos civiles y electorales en las décadas de 1950 y 1960.
Los jóvenes a los que mató James Seal eran 10 años menores que él. Seal fue arrestado a finales de enero, junto a otro miembro del clan. Llevó a los dos negros a un bosque cercano donde fueron apaleados antes de lanzar sus cuerpos moribundos al río Mississippi. Los cadáveres fueron encontrados un par de meses después, por casualidad, putrefactos, cuando un grupo de activistas contra la violencia racial en Estados Unidos buscaba a 3 de sus compañeros desaparecidos en esa misma zona, Michael Scherner y Andrew Goodman. El jurado popular que escuchó y analizó las evidencias ya le declaró culpable de los delitos de secuestro y conspiración a final de junio pasado. Charles Edwards, otro de los acusados, optó por confesar sus crímenes y evitó el castigo tras declarar contra James Seal. Los dos fueron arrestados por el FBI en noviembre de 1964, que optó por dejar el caso en manos de las autoridades locales. Un juez les puso entonces en libertad por falta de evidencias. La policía estaría encubriendo al clan. Según la fiscalía, los tiempos han cambiado mucho en Estados Unidos. Seal hizo creer durante años que estaba muerto para evitar que le cayera el peso de la justicia. Su expediente se abrió en 2005, cuando se supo que estaba vivo, y es que 4 décadas después de aquel asesinato a sangre fría, como señala el juez, la comunidad de Mississippi sigue sintiendo una profunda pena y un cierto sentimiento de culpa por el horror de aquellos crímenes raciales. Por eso no quiso dejarlo en libertad bajo fianza. James Seal, vestido ahora con un mono naranja y esposado, no hizo comentario alguno tras escuchar la reprimenda. Ya no mostrará la misma actitud de chulería cuando fue detenido hace 42 años. Su abogado dice que tiene la intención de recurrir a la sentencia. Los que sí no se quedaron callados fueron los familiares de las víctimas del Ku Klux Klan. Me quitaste a mi mejor amigo, le reprochó a Seal, el hermano de Moore, que desde 1998 estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para que se hiciera justicia por su hermano. Él fue el artífice de que se abriera este expediente. El arresto de los asesinos de su hermano, como dice, le hizo llorar por primera vez en 50 años. Espero que sus espíritus vayan a tu celda cada noche y te enseñen qué significa amar al prójimo. La hermana de Dee, Thelma, asegura no guardarle rencor, aunque se declara feliz porque se haya hecho finalmente justicia. Seal no fue acusado de asesinato, a pesar de que Edwards dijera durante el proceso que su amigo le confesó haberlos matado. Hay otro centenar de casos similares esperando en los archivos para ser investigados y, quizás, llevados ante los tribunales. Otros casos se han resuelto. Edward Killen, por ejemplo, fue condenado a 60 años de cárcel en agosto de 2005 por el asesinato, también en 1964 y en esa misma zona, de los 3 miembros de una asociación de derechos civiles. El crimen, uno de los más notorios de la era de la supremacía blanca en Estados Unidos, fue llevado al cine en 1998 en la película Art de Mississippi. El juez le puso al final en libertad tras pagar una fianza de $600,000, unos 440,000 euros. El Ku Klux Klan es el paraguas de diversas organizaciones que abogan por la supremacía blanca en Estados Unidos. Algunos utilizan el asesinato y otras formas de violencia para intimidar a negros, homosexuales e inmigrantes. Se estima que a final de la década de 1920 llegaron a sumar 6 millones de miembros con importantes conexiones políticas. Hoy el clan está casi extinguido, 5,000 miembros. Puede sonar mucho, pero a comparación de lo que fue en un pasado, es una diferencia bastante abismal. En mayo de 2006, un grupo de individuos volvió a resucitar los fantasmas de la segregación durante una marcha contra inmigrantes hispanos en Alabama. Esto ha sido todo. Cuéntanos si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.